Muy buenos días, amada iglesia. Espero que se encuentren todos muy bien allá en casita, que usted esté disfrutando, ojalá, este día en compañía de sus familiares. Hoy va a ser un día especial de la palabra de Dios. Yo sé que usted va a estar compartiendo el mensaje. Yo sé que usted va a transmitir también, que usted va a compartir en su muro el mensaje de la palabra del día de hoy para poder llegar así a muchas más personas. Vamos a orar para comenzar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te ponemos este tiempo de enseñanza delante de ti, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos ayude a comprender tu palabra para poder ponerla por obra en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy yo sé que usted está ahí con su Biblia. Si usted tiene dónde apuntar, busque un cuaderno o un lapicero, que usted no se pierda nada de este mensaje del día de hoy. Y el tema se llama Iglesia en Crisis. Iglesia en crisis. Y no hablo de Casa de Misericordia y Restauración. Hablo de la Iglesia de Cristo. Una iglesia que obviamente comienza allá en Hechos capítulo 2. Una iglesia donde tiene un enorme plan, un enorme propósito. Pero quienes formamos parte de esta iglesia a veces hacemos que las cosas sean un poco más complicadas, ¿verdad?, de hacer. En la Biblia vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a ver conmigo a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Y voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, cada uno de nosotros somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, de la iglesia. El problema se da cuando uno de los miembros se niegan a cumplir su propósito, y es cuando el cuerpo entra en crisis. Creo que todos en algún momento nos hemos despertado con un brazo dormido, ¿verdad? Y qué sensación tan extraña. Nos hemos sentido mal. Tenemos un pie dormido cuando usted se sienta de una forma ahí medio incorrecta y se siente horrible. Pero ¿qué pasaría si un día nosotros nos levantamos por la mañana y nosotros no podemos ver? ¿Qué pasaría si un día nos levantamos por la mañana y nuestras piernas no reaccionan? Imagínense ustedes qué sería saber que yo necesito ir a San José a hacer un montón de mandados, tengo que ir a una cita médica y mis piernas no reaccionan. Y de paso mis ojos no pueden ver. De paso el resto del cuerpo se siente débil. Mi cabeza, mi mente sabe lo que tiene que hacer, yo sé dónde tengo que ir, pero mis piernas no reaccionan. El problema del cuerpo es cuando uno de sus miembros no reacciona a lo que le compete hacer. Y cada uno de nosotros como hijo de Dios debe entender cuál es su papel en la iglesia. Ahora, para los que están anotando, la primera parte: crisis por falta de buenos siervos. Crisis por falta de buenos siervos. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a Cristo, somos hijos de Dios. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ir rápido a Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Juan 1, 11 y 12, leo en Reina Valera, dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo primero que llegamos nosotros a hacer cuando llegamos a Cristo es hijos de Dios. Lo segundo que llegamos a ser es miembros de la familia de Dios. Eso lo dice en Efesios 2:19. Nueva traducción viviente, leo. Efesios 2:19. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos junto con el pueblo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Lo tercero que venimos a hacer es cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:27.
1 Corintios 12:27 en Reina Valera. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Una vez en Cristo, en nosotros se da un proceso de perfección y de santificación. Usted sabe que a través de las epístolas paulinas, Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Tesalónica, de Corinto, a la iglesia de Galacia, de Éfeso, siempre le dedica la epístola a los santos, ¿verdad? Los santos. ¿Por qué? Porque así se le llama a toda persona que está en Cristo, santo. 1 Pedro 1:16 es una demanda de santidad de Dios para la vida. Dice, sed santos como yo soy santo. La santidad no es algo que alguien declara sobre otra persona, eso es antibíblico. Cuando Pablo le escribe a los miembros de las diferentes iglesias, dice a los santos que están en Galacia, a los santos en Tesalónica, a los santos en Colosas, y así sucesivamente. Usted y yo somos santos cuando llegamos a Cristo, pero esta santidad se perfecciona. Esa santidad tiene un proceso. En segunda de Corintios 7:1, vamos a ir a segunda de Corintios, y vamos a ver mucho Corintios, entonces téngalo por ahí. Segunda de Corintios 7:1, en Reina Valera dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo sé que yo he sido muy enfático con este pasaje y lo he leído muchas veces, tanto domingos como miércoles, cuando la Biblia dice que yo tengo que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si yo me voy al Antiguo Testamento, me voy a Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice que el temor de Dios es aborrecer lo malo. Por lo tanto, el proceso de santidad tiene que ver con un proceso diario, donde yo constantemente tomo decisiones, donde yo constantemente demuestro mi sabiduría, demuestro que soy guiado por el Espíritu Santo, y así mi santidad se perfecciona. Entonces, cuando yo llego a Cristo, van a pasar puntualmente dos cosas. Un proceso de santificación, donde yo empiezo a dejar mis malos hábitos, mis malas costumbres. Rara vez alguien deja de decir malas palabras de la noche a la mañana. Rara vez alguien deja un vicio de la noche a la mañana cuando llega a Cristo o porque va a encuentro. Rara vez. Es un proceso de santificación, ¿verdad? Que es lo que enseña la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segundo, una perfección para la obra. Usted y yo llegamos un día a Cristo. Un día alguien nos llevó a la iglesia, o una célula, un grupo familiar, no sé, vimos un mensaje en la palabra en internet, algo pasó que usted llegó a Cristo. Todos tenemos una historia con Dios, una historia de amor con Dios. Ahora, en Efesios capítulo 4, vamos a ir a Efesios capítulo 4, porque una cosa es cuando yo soy perfeccionado en cuestión de mi santidad, de mi actitud, de dejar todo lo malo, todo lo que le estorba a Dios, todo lo que está mal en mí, y otra cosa es lo que me compete a mí hacer o para qué estoy siendo yo procesado en la iglesia. Efesios capítulo 11, versículos del 11 al 16. ¿Ok? Efesios capítulo 11, versículos 11 al 16. Leo en Reina Valera. Dice, él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo este versículo 12, márquelo por ahí. A fin, o sea, los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, tienen como fin perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para lo que le compete a la iglesia hacer. Entonces, si usted está en la iglesia, si usted ha decidido llegar a Cristo, la Biblia dice, no dejéis de congregaros como otros tienen por costumbre. Obviamente, ahorita por pandemia no lo podemos hacer, pero ya la otra semana nos vamos a ver todos, ¿verdad? Yo espero que usted no ponga excusas ahí, porque hay mucha gente, a modo de paréntesis, que puede ir al seguro social, puede ir a Walmart, puede viajar en bus, puede hacer de todo y ahí no se contaminan, pero a la iglesia, qué miedo me puedo contaminar, ¿verdad? Yo quiero que usted sea una persona que no ponga este tipo de excusas, ¿verdad? Que sea una persona consecuente con su fe.
Versículo 2, entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio ministerio, llamado. Cada uno sabe a quién lo llamó el Señor. Pero los ministerios son para perfeccionarnos. Entonces, llegamos a Cristo y somos santos y entramos en un proceso de santificación, de perfección de la santificación. Y dos, un proceso de perfección para la obra del ministerio. El versículo 13 dice, para que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si usted y yo llegamos a la iglesia y nos dejamos formar, porque es algo muy importante, dejarse formar, tener un corazón enseñable. El siervo, el cristiano que no tiene un corazón enseñable, no sirve para servir. Por más talento que usted tenga, por más bueno que sea en la oratoria, por más bien que le salgan las prédicas, por más bien que usted haga lo que le dé la gana, si usted no tiene un corazón enseñable, usted no es un buen siervo. Por eso el versículo 13 dice, para que lleguemos a la unidad de la fe. No es solo creer lo mismo. Todos conocemos al Hijo de Dios, pero dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es llegar a ser formados en el carácter de Jesús. Usted y yo tenemos que ser formados en mansedumbre, en humildad, en sujeción. Jesús en Getsemaní estaba llorando, dice la Biblia, que eran como gotas de sangre. Jesús dice, Padre, si es posible, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre va a ser el modelo de siervo por excelencia en la palabra de Dios. Y si Jesús era un hombre manso, humilde y sujeto a su autoridad, que era Dios Padre, siendo él Dios Hijo, nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sujetos a una autoridad, dejarnos formar para la obra, para lo que Dios nos ha llamado y nos ha escogido. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un detalle importante con esto. Muchos cristianos, ¿verdad?, se dejan influenciar por cuanta cosa sale en la radio o en la televisión. En radios cristianas inclusive, lamentablemente. Muchos cristianos lamentablemente creen falsas doctrinas porque suena muy lindo. Y son niños fluctuantes. Es gente que no conoce la palabra, que no conoce la doctrina, porque no se dejan formar. Creen que todo lo saben, que no lo necesitan. Tal vez llegaron a Cristo a los 30, 40, 50 años y creen que tienen mucha experiencia de vida, pero ese es un niño espiritual que necesita conocer la palabra, necesita saber qué es lo bueno y qué es lo malo según la palabra de Dios, no según lo que el mundo enseña, no según lo que dice tal persona. Yo decía la otra vez, si no me equivoco, en la vigilia, que nosotros tenemos que ser como los de Berea, que cuando Pablo enseñaba, ellos iban a las escrituras a ver lo que él decía, si era verdad. Usted hoy al terminar el servicio, y que yo espero que usted esté tomando nota de todo lo que yo estoy enseñando, esté ahí en su casa, y usted que está haciendo el altar familiar, ¿verdad?, con su familia sin excusas, que usted analice la palabra y vea que es verdad. Dice además, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cuando usted y yo nos sujetamos a una autoridad, nos sujetamos a la formación, cuando usted y yo nos dejamos porque tenemos un corazón enseñable, usted crece en todo en Cristo. ¿Ok? Usted crece en Cristo. Ahora, varias cosas entonces. Somos santos y debemos ser perfeccionados en la santidad, ¿verdad? 2. Eso significa que mi llamado como hijo de Dios y como siervo es santo. 3. Debo estar sujeto a una autoridad. 4. Tenemos la tarea de ser uno en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. 5. Debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto tiene que ser formación de carácter, corazón enseñable. 6. Si yo hago esto, no voy a ser un niño fluctuante, no voy a ser un inmaduro. 7. Si seguimos la verdad en amor, vamos a crecer en Cristo. Entonces, usted llega a Cristo y entra en un proceso de santificación y entra en un proceso de perfección para la obra cuando usted se sujeta a una autoridad. ¿Ok? Ven que el versículo 11 dice
que los ministerios, los 5 ministerios que, claro, por supuesto, están vigentes hoy en la Biblia y en la iglesia, están vigentes, son para perfeccionar a los santos para la obra. La crisis se da cuando yo olvido el proceso que me lleva a ser un buen siervo en Cristo. Y eso es un detalle importante. La crisis de la iglesia, que es el tema de hoy, si no lo había notado, la crisis se da cuando yo como siervo, yo individualmente, yo olvido el proceso que me lleva a ser un buen siervo. Entonces, primero se da un proceso de capacitación, obviamente. Dice la palabra de Dios que Dios nos capacita en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16, 17, Nueva Traducción Viviente, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y 2 de Corintios 1, 21 y 22, 2 de Corintios 1, 21 y 22 dice en Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios 1, 21 y 22 dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces, comenzamos un proceso de capacitación. El Espíritu Santo nos da dones como Él quiere. Eso está en 1 Corintios 12. Voy a leer los versículos 7 y 11. Dice el 7. 1 Corintios 12, 7 y 11. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué también pasa? Dios nos da trabajo por hacer. Ojo que todo esto tiene que ver con la crisis de que no hay buenos siervos. Dios nos da un trabajo para hacer y espera que hagamos algo. ¿Dónde podemos ver esto reflejado? En la parábola de los talentos. Obviamente no la voy a leer completa. Pero en Mateo 25, parábola de los talentos, vaya usted a Mateo 25. Mateo 25, versículos 14 y 15. Mateo 25, versículos 14 y 15, la estaré leyendo en Reina Valera. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno dio 5, a otro 2, a otro 1, para que conforme a su capacidad los recibieran, y luego él se fue lejos. Un detalle importante con esto: el Señor les da talentos. Obviamente es una medida, es una moneda. La parábola de los talentos tiene que ver con dinero, es un talento de muchísimo valor. Pero este hombre le da a uno 5, le da a otro 2, le da a otro 1, pero no les dice qué hacer con esos talentos. Ojo, él no les dice qué hacer. Un detalle importante. Ahora, en los versículos 16 al 18 podemos ver lo siguiente. El que había recibido 5 se fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 se fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ojo, el Señor no les dijo qué tenían que hacer con los talentos. Pero el que tuvo 5, el que tuvo 2 dijo: voy a ir a negociar con esto, y los duplica. Pero el que tiene 1 va y se esconde. Lo esconde y lo entierra. Cuando el Señor regresa a pedir cuentas a los siervos buenos, en el versículo 21 y 23, les dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Pero el siervo malo, en el versículo 26 y 30, dice: respondiendo a su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
¿Cuántas personas hoy llegan a la iglesia? El Espíritu Santo les da dones. El Padre les da las capacidades, los talentos. El Señor nos da llamado, nos da ministerio. Y mucha gente lo que hace es ir y enterrarlo. Yo no quiero, poner mil y una excusas, no hacen nada. Y esto es parte de la crisis de los siervos. Cuando no hacemos lo que nos compete hacer. Si estos siervos conocían a su amo, debían saber que tenían que hacer algo con lo que él les confiaba, con lo que él les da. Pero hay uno que parece que no lo conoce, que parece que le tiene miedo y va y esconde las cosas. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros como siervos, Dios nos da talentos, nos da dones, nos da llamados, nos da un montón de cosas y vamos y lo escondemos. Hay mucha gente en la iglesia con grandes dones, grandes talentos, con llamado a ministerio, pero se esconden. Prefieren quedarse apoyando por ahí actividades. Pues una cosa, Dios a nadie llamó para apoyar nada más. A nadie el Señor llamó para estar calentando una silla en la iglesia. A nadie el Señor llamó solo para esto. Dicho sea de paso, en una ocasión Pablo le dice a la iglesia, de ustedes debiendo ya ser maestros, tienen todavía necesidad de leche de vianda. Pero ustedes ya deberían ser maestros. Y se lo escribe a la iglesia a los pocos meses de que esta iglesia comienza. El problema se da cuando nosotros hacemos lo mínimo. En Lucas 17:10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, ojo, cuando ya hemos hecho todo lo que se nos pidió, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Dios siempre espera una milla más de usted. Dios siempre espera una milla más de usted. Si el servicio es a las 10 de la mañana, usted no tiene que estar a las 10 de la mañana, eso ya es tarde. Hora tica no es compatible con la iglesia, mucho menos con un siervo, eso no existe, usted tiene que quitárselo de la cabeza. Si el servicio empieza a las 10, usted lo más tarde que tiene que estar ahí, si no sirve, ojo, si no sirve en nada, ya es a las 9:30. Porque hay un tiempo de intercesión en el que usted tiene que hacer aparte. Pero si usted sirve, se espera de usted que esté una hora antes o más. Porque cualquier cosa puede pasar. Usted tiene que conocer a su Señor y saber y entender que se necesita de usted una milla extra, que usted haga algo más, que usted camine aún más. Si usted se le da la instrucción de ir a entregar tratados a 100 casas, vaya a 200 casas. Si usted se le dice, vamos a interceder media hora, usted intercede una hora. ¿Me va a entender? Usted tiene que dar un ejemplo, usted tiene que hacer una milla extra. Y el problema, la crisis por los siervos, cuando no hay buenos siervos, es porque no se sujetan, no conocen realmente la palabra, porque no les da la gana hacer las cosas, porque hacen lo mínimo. Y la iglesia, todo eso es parte de la crisis de la iglesia. Ahora, tal vez usted me dirá a mí, pero es que yo no estoy sirviendo en la iglesia, entonces el mensaje no me compete. ¿Cuál es el asunto? Que usted, en el momento en que llega a Cristo, se espera que usted sea un siervo. Ese es el asunto. Se espera que usted sea ejemplo. Se espera que usted predique con sus acciones, con toda su vida, que usted sea una carta abierta a su barrio, que usted sea una carta abierta en redes sociales, que usted, aún con sus estados de WhatsApp, usted evangelice. ¿Me debe entender? Eso también es ser siervo. Que usted en el momento en que se sujeta, usted comienza a ser siervo también. Eso es lo que se espera. Pues es que la iglesia a nivel mundial está de alguna forma en crisis porque no hay buenos siervos. Y los que hay son muy pocos. O sea que en muchas iglesias pasa que puede ser que los que están sirviendo son un porcentaje sumamente bajo, el 20, 30%. Están sirviendo y los demás solo van ahí de turistas. Mensaje que yo hablaba hace 2 semanas. Los demás solo visitan la iglesia de vez en cuando hay comida gratis. Los demás llegan a la iglesia cuando hay un show de talentos, cuando hay la actividad de Navidad, porque va a estar muy lindo. Pero cuando hay un seminario, yo estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Ese es el problema. Yo tengo que entender que mi prioridad es mi relación con Dios. 1, obvio. 2, mi familia. 3, el servicio. Pero
Yo no puedo poner de excusa mi trabajo, mi familia y un montón de cosas para no tener una relación estrecha con Dios, para no ayunar, para no estudiar la palabra. Usted tiene que entender que así como usted saca tiempo para sus hijos, para su trabajo, para dormir, para comer, usted tiene que sacar tiempo para ayunar, para sentarse a estudiar la palabra, para leer la palabra, para profundizar en ella. Porque son alimentos espirituales, porque son disciplinas espirituales que todo hijo de Dios, que todo siervo tiene que hacer. Ahora, si usted está sirviendo hoy en un área, analice cómo está sirviendo usted. Analice cuál ha sido su desempeño. No solo en el área que le compete, si es intercesión, si es ujier, si es maestro, si es músico, si hace presentaciones artísticas, lo que sea, si usted predica, si usted enseña, si es mentor de curso, no importa en qué área usted esté sirviendo. Analice cómo ha sido lo que mi servicio y cómo he sido yo como cristiano, como hijo de Dios. ¿Estoy reflejando lo que enseña la palabra en lo que hago? ¿O soy parte de la crisis de la iglesia? Porque el hecho de que alguien sepa mucha Biblia no quiere decir que la viva. El hecho de que alguien tenga 40 años de haber llegado a Cristo no quiere decir que sea un siervo maduro. El hecho de que usted tenga la iglesia, lo que tiene la iglesia, no quiere decir que usted es una persona que es madura. ¿Me da a entender? La otra semana vamos a comenzar servicios presenciales, sábados y domingos. Tal como usted ya vio la encuesta, que yo sé que espero que responsablemente ya la haya llenado. Pero usted tiene que entender algo. Esperamos su presencia. Lo esperamos a usted. Que usted sea un hombre y una mujer de Dios, que le crea a Dios, que está ahí en la brecha, luchando, guerreando con la iglesia. No que es parte de los que ponen excusas, que pobrecito yo. Que ay, es que aquí, ay, es que allá. A mí me enseñaron cuando llegué a Cristo, mi líder me enseñó que lloviera o no lloviera, tronara o no tronara, temblara o no temblara, con pases o sin pases, yo tenía que estar en la iglesia el domingo. Y así fue. Entonces, cuando usted y yo entendemos que indiferentemente de lo que suceda, tenemos que ser siervos buenos y fieles, entonces ya nosotros no somos parte de la crisis. Ahora, tampoco es decir, mira, aquel hermano no está sirviendo, aquel hermano no está haciendo lo que le compete, entonces yo tampoco. No, eso es una excusa. Usted y yo tenemos que aprender a caminar conforme a la palabra de Dios, ser ejemplo y vivir la palabra de Dios como tiene que ser. La segunda parte de la crisis de la iglesia en general es la falta de compromiso mutuo. Yo tengo que entender que como iglesia somos un cuerpo. Dice 1 Corintios 12, 12 al 14. 12 y 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Un detalle importante con esto. Nosotros somos una sola cosa, somos una sola iglesia, no solo a nivel mundial, pero a nivel de iglesia local, todos somos diferentes miembros que cumplimos diferentes funciones. Nosotros si analizamos los versículos que siguen, se nos compara literalmente como partes de un cuerpo humano, donde todos tenemos que hacer lo que nos compete, tal como dije al inicio. ¿Qué pasa si un día nos levantamos y las piernas no reaccionan? Usted tiene que ir a San José a una cita, pero sus piernas no reaccionan. Entonces ahora su cuerpo está en crisis. Si usted un día se levanta y sus ojos no pueden ver, usted no, por algún motivo usted está ciego, queda desesperante. Eso es lo que le pasa a la iglesia. La crisis por falta de compromiso mutuo se da cuando yo olvido que soy parte de un mismo cuerpo y soy un miembro igual de importante que los demás. Dice, si el cuerpo es uno, dice, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Nosotros tenemos que entender que somos una sola iglesia. No es que hay un grupito por allá, no es que hay un grupito por allá, no es que... Y es lo que le pasa a todas las iglesias,
El problema que sucede muchas veces es que hay un grupito que sí está comprometido, a otro grupito que no le da la gana hacer nada, están los otros que hay que estar arriándolos, están los otros que están de visitantes, están los que están de turistas, y eso es un problema, porque eso causa que la iglesia esté en crisis. Si todos entendemos que Dios nos ama tanto, que somos salvos por gracia y no por obras, que soy agradecido con Dios sirviéndole, no con excusas. Como les dije, nadie está llamado a calentar una banca. Usted está llamado a servir a Cristo. Y si todos caminamos unánimes, amándonos como hermanos, el cuerpo de Cristo no estuviera en crisis a nivel mundial. Y las iglesias avanzarían más fácilmente. Luego, cada miembro de la iglesia con sus dones y talentos es igual de importante que los demás. Si usted toca o canta, si usted es de los intercesores, si usted es ujier, si usted es de danza, si usted es de teatro, si usted es de lo que sea, usted es igual de importante que el otro hermano. El hecho de que yo no cante no quiere decir que no soy tan importante como el ministro salmista. El hecho de que yo no toque un instrumento no quiere decir que no soy importante. El hecho de que yo no soy que reciba a los hermanos con abrazos en la puerta no quiere decir que no soy importante, porque hay gente que a veces menosprecia a sí misma porque yo no tengo tal don o tal talento. Y no es así. Usted y yo somos igual de importantes, indiferentemente de su cargo, de su puesto, como lo quiera decir, indiferentemente quién sea el pastor, el copastor, el ujier, el salmista, lo que usted quiera. Todos somos igual de importantes en la obra, no hay ninguno más importante que el otro. Dice en 1 Corintios 12, del 15 al 21, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Usted sabe que Dios, si lo colocó usted en ujieres, es porque Dios quiso que usted fuera ujier. Si Dios lo colocó usted en maestros de niños, es porque Dios quiere que usted fuera un maestro o una maestra. Si Dios lo colocó usted como pastor, es porque Dios quiere que usted fuera el pastor de la iglesia. Si Dios lo colocó usted en la batería, es porque Dios quiso que fuera baterista. Y así con todos los cargos. Fue como Él quiso. Nos dieron dones, talentos, llamado, ministerio, instrucciones de cómo hacer las cosas. Dios nos capacita y además tenemos que hacer las cosas con excelencia. Si yo en un equipo de trabajo, por dar un ejemplo, si yo soy ujier y somos 10 ujieres y 5 trabajan con todo de dar la milla extra y los otros 5 hay que estar arriándolos, eso no es tener compromiso mutuo y pasa a ser una crisis de la iglesia. Si el ministerio de alabanza hace un excelente trabajo, pero los maestros y los intercesores están caídos, si los intercesores no se reúnen nunca, si los maestros no se capacitan, si los intercesores siempre ponen excusas, si los maestros siempre llegan tarde, aunque alabanza y ujieres hagan un excelente trabajo, entonces la iglesia está en crisis, porque hay un par de miembros que no hacen las cosas. Esto pasa a nivel mundial. Cuando Dios coloca en su infinita misericordia las iglesias y Dios pone en el corazón de un pastor a abrir una obra en un lugar, por ejemplo, nosotros estamos ahorita en Cipreses de Curridabat o Guayabos ahí, y Dios pone otra iglesia al final de la pista, y Dios pone otra iglesia a la vuelta al Banco Nacional, y Dios pone otra iglesia allá en el cruce no sé dónde. Y una de estas iglesias no hace su trabajo de iglesia, no evangeliza, no gana almas, no intercede. Entonces la iglesia, como un solo ente, está en crisis, porque hay una que no hace lo que le compete. Y ese es el problema. Cuando hay una iglesia que se dedica a dañar miembros, cuando hay una iglesia donde el pastor cree que él lo sabe todo y lo puede todo solo y no permite que nadie se desarrolle. No sé si usted conoce iglesias así, esa iglesia no está avanzando en el reino de los cielos, no está haciendo lo que le compete.
Usted con nosotros como iglesia, nadie puede decir que aquí nadie crece. Porque nosotros le damos nuevos inicios, le damos doctrina, le damos liderazgo, capacitación continua. Usted puede servir en el ministerio que usted quiera, usted puede crecer. Si usted quiere ir y estudiar teología, puede ir a seminarios, puede hacer lo que quiera, usted puede crecer con nosotros. Nosotros nos esforzamos por hacer las cosas bien. El problema es cuando la iglesia no se compromete. Dios coloca a cada persona como Él quiere. No todos pueden ser una misma cosa. Hay iglesias, yo he visitado iglesias donde me impresiona que el ministerio de alabanza son 20 personas tocando, pero yo veo que la iglesia son 100. Digo, wow, la quinta parte de la iglesia son ministros de alabanza. Eso es impresionante. Hay iglesias donde todo el mundo quiere cantar, todos quieren cantar, todos quieren cantar. Hay iglesias donde todos quieren predicar, gloria a Dios. Pero no todos Dios nos llamó a lo mismo. Hay diversidad de dones, como dice 1 Corintios 12. Hay diversidad de ministerios, diversidad de llamados. Usted y yo tenemos muchos talentos y Dios te va a usar grandemente cuando te dejes usar por Dios. Hay gente que a veces menosprecia lo que Dios le dio. Un talento como la costura, que tenemos varias hermanas en la iglesia que cosen. O sea que Dios te dio ese talento lo tienes que usar también para la obra. Si Dios te dio el talento, tal vez Dios te permitió obtener, no sé, un carro de carga y haces fletes, pues ahí vas a evangelizar también. Si Dios te dio el talento de trabajar en un lugar con empleados y tener a tu cargo muchos empleados, pues Dios te tiene que usar ahí para ser manso, para ser humilde, para reflejar el amor de Cristo, para llevarle la palabra, no para pegarles gritos. ¿No va a entender? Usted y yo, donde estamos, tenemos que reflejar siempre la luz de Cristo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro llamado, con todo lo que Dios nos dio. Si Dios a usted le permitió ser un empresario con algo pequeñito, tal vez una microempresa, pues a sus clientes de alguna manera usted les tiene que reflejar a Cristo. Y usted entonces está llevando de alguna forma la palabra y está siendo uno porque la iglesia evangeliza, porque la iglesia tiene que salir y ser ejemplo. Cuando alguien diga, es que estoy muy preocupado por tal cosa, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Yo voy a estar orando por usted. Muchas veces los domingos siempre ponemos en el Facebook, ponga sus peticiones de oración porque el Ministerio de Intercesión va a interceder por usted. Y yo sé y espero que el Ministerio de Intercesión esté orando e intercediendo por usted. Entonces usted puede decirle a una persona, deme su petición de oración. Yo personalmente voy a estar orando por usted. Y todo el ministerio de nuestra iglesia de intercesión va a estar orando por usted. Y la gente dice, ¿en serio usted se interesa por mí? Hay una iglesia que se interesa por mí. Y créeme que muchas veces yo le he pedido peticiones a alguien que acabo de conocer. Y esa persona me sigue mandando después. Porque sabe, nosotros tenemos que dar a conocer no solo que somos hijos de Dios, sino también que nuestra casa, que nuestra iglesia intercede y ora fervientemente por las peticiones y las necesidades del pueblo. La iglesia debe permanecer unánime tal como en Pentecostés. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 2, cuando la iglesia nace, porque eso fue el inicio de la iglesia, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice, Hechos 2, voy a leer Reina Valera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, del cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando la iglesia está unánime junta, quiere decir que está en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma visión, sujetos a una autoridad, que le creen todos a Dios, saben que Dios va a hacer cosas grandes con Casa de Misericordia y Restauración. Amén. La palabra de Dios dice en Job que nuestro principio pudo haber sido pequeño, pero nuestro postrer estado será muy grande. Cuando nosotros como iglesia caminamos unánimes, juntos, sujetos, con un corazón enseñable, dejándonos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, cuando cada uno hace su parte, entonces nuestro postrer estado va a ser muy grande.
Yo no sé si usted lo cree. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes con Casa Misericordia y Restauración. Dios va a hacer cosas grandes con su casa. Dios va a hacer cosas grandes con su familia. Pero necesitamos que usted sea un buen siervo. Que usted sea un hombre y una mujer comprometidos con Dios, con su familia. Y que cuando en esta semana, hoy o esta semana, el día que sea, usted haga el grupo familiar, el altar familiar en su casa, así sea solo, ojo, hay gente que está sola en la casa y no lo está haciendo, óigame, usted también tiene que hacer el altar familiar en su casa, así sea solo usted. Así su esposa no le dé la gana, así su esposo no le dé la gana, así sus hijos están pegando gritos, usted lo hace. Y usted analiza la palabra y usted se sienta, decimos, ok, ¿qué estamos haciendo como familia para estar unánimes juntos? Porque la unanimidad de la iglesia provoca el mover del Espíritu Santo. ¿Quién dice que en un grupo familiar, ahí en su casa, no se puede mover el Espíritu Santo? ¿Quién dice que no? Esta gente, ok, si eran 120 y estaban en una casa, estaban orando y estaban clamando a Dios. Era la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, pero ellos están unánimes juntos como iglesia. Y en este momento el Espíritu Santo desciende y ellos reciben el don de lenguas. No el don de lenguas angélicas, como hemos visto en otras ocasiones. Es el don de lenguas, se llama xenolalia, porque luego ellos predican y dicen las maravillas de Dios en idiomas conocidos, ¿verdad? El don de lenguas angélicas es otra cosa. Pero el Espíritu Santo se movió en esta gente. Y si ustedes analizan lo que sigue después en el capítulo, ahora usted en su casa con tiempo, Pedro comienza a predicar y gana 3,000 personas para Cristo. 3,000 almas para Cristo. ¿Quién dice que su grupo familiar, lo que hoy es su altar familiar en su casa, dentro de 2-3 meses, cuando por fe podamos abrir otra vez nuestras casas y tengamos nuestros grupos familiares, quién dice que ese grupo familiar no se puede convertir en una iglesia? Porque usted gana almas y gana almas y gana almas y gana almas, porque el Espíritu Santo se va a mover allí. Amén. La unanimidad de la iglesia provoca la sensibilidad con los hermanos. En 1 Corintios 12, versículos 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay hermanos a veces en las iglesias, y ojo, no voy a decir Casa Misericordia y Restauración, en las iglesias, que porque aquel hermano tiene carro nuevo, aquel compró casa, quién sabe en qué anda. Ya empiezan a juzgar, ¿verdad? Ya empiezan a suponer cosas. Es que y ya es ese asunto. La Biblia dice que si un hermano recibe honra, todos con él se gozan. Pero si un hermano se padece, un hermano tiene problemas, se enfermó, algo le sucedió, está dolido, todos se duelen con él. Porque somos un solo cuerpo. ¿Alguna vez usted ha pegado el dedo pequeñito del pie en la noche cuando se levanta para ir al baño? Qué cosa más pavorosa. Es el momento donde usted empieza a hablar en lenguas ahí. ¡Ay! Qué cosa tan horrible es pegar el dedo pequeñito del pie. Y luego usted ya no puede caminar bien porque ya su cuerpo como que se desestabiliza ahí, ¿verdad? Cuando usted se le duerme un pie porque se sentó mal, usted ya no puede caminar bien, aunque sus brazos estén bien. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo tiene que dolerse de alguna manera. La unanimidad de la iglesia tiene que provocar la sensibilidad entre hermanos. Si algún hermano nuestro de la iglesia se enfermara en la pandemia con el virus, toda la iglesia no es como, no le voy a decir a nadie porque van a pensar de mí, me van a pedrar a la casa, como he visto con otras personas. No. Todos tenemos que dolernos con él o con ella y clamar a Dios por esa persona. Como iglesia juntos, unánimes y creer que Dios lo va a sanar. La iglesia tiene que entender que no todos hacen todo. En 1 Corintios 12, 29 al 30. Y aquí tal vez voy a desmentir algo que a veces hay personas que creen en las iglesias. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y conste que lo hace en modo de pregunta a la palabra de Dios, porque no todos hablan lenguas y no todos tienen por qué hablar lenguas.
No todos son llamados a ser profetas, no todos son llamados a hacer milagros, no todos tienen don de sanidad, no todos son apóstoles, y no todo lo que usted quiera. A veces la gente se frustra porque no hablan lenguas y todos los hermanos de la iglesia parece que hablan lenguas. Y no, la Biblia dice, no todos lo hacen. No todos hacemos todo. Unos son oreja, otros son nariz, otros son lo que sea parte del cuerpo. Pues que la Biblia decía, ¿qué pasa si todos fueran nariz? ¿Qué pasa si todos fueran ojos? ¿Usted se imagina qué cosa más extraña? Yo no sé qué parte del cuerpo le compete a usted ser. ¿A qué lo llamó el Señor? Si metafóricamente usted es una oreja o usted son ojos o quién sabe qué más cosa. Solo usted y Dios sabrán. Pero no todos somos todos, pero todos nos necesitamos. El ministerio de Ujieres es importante. El ministerio es importante. Los ministros de alabanza son importantes. Los maestros son importantes. Todos somos iguales de importantes. Cuando me ubico en lo que debo hacer, doy la milla extra y me comprometo, la iglesia avanza. Ojo, sin importar lo que el otro ministerio esté haciendo, sin importar lo que el otro hermano esté haciendo, sin importar lo que la otra célula esté haciendo, yo me comprometo. Yo me dejo formar. Yo tengo un corazón sensible y enseñable. Yo. Y mi ejemplo, si soy padre, tiene que transmitirse a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, como sea. En familia. La mujer es ejemplo al hombre, el hombre es ejemplo a la mujer, a los niños a los padres. Y todos caminamos unánimes. Entonces tenemos dos tipos de crisis en la iglesia. La crisis por falta de buenos siervos y la crisis por falta de compromiso mutuo. En 1 Corintios 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo y miembros, cada uno en particular. Todos somos cuerpo de Cristo, todos somos la iglesia y a cada uno nos compete hacer algo. La crisis se da en la iglesia de Cristo cuando quienes llegan a sus pies prefieren que sea solo su Salvador y no su Señor. Cuando no sujetan su vida por completo y los que les corresponde hacer. Nadie está llamado solo a apoyar y estar sentado calentando una silla. Nadie está llamado a quedarse en casa escondido. La iglesia debe ser iglesia y comportarse como tal. Todos debemos ser buenos siervos y fieles, que no hacen solo lo que se les pide, que no ponen excusas y dan una milla extra. Es necesario tener un compromiso mutuo como hermanos, como iglesia, con el servicio, con nuestras autoridades espirituales, dejarnos formar, perfeccionar para la obra del ministerio. Si yo no me puedo sujetar, no puedo servir en orden y unanimidad, por lo tanto soy parte de la crisis de la iglesia. Si la iglesia no intercede, es parte de la crisis por falta de oración. Si la iglesia no gana almas, es parte de la crisis por falta de oración. Si la iglesia no se sujeta, hace lo que quiere por sus consideraciones personales, es parte de la crisis de los rebeldes. Un cristiano como verdadero hijo de Dios debe comprometerse más allá de apoyar, debe estar ahí, debe ser y hacer aún más de lo que se le pide. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer como iglesia. Por eso el tema, una iglesia en crisis. Que nuestro volver ahora la próxima semana sea con responsabilidad, con compromiso, sin excusas y dándolo todo por Cristo. Todo por Cristo. Usted se puede enfermar, es verdad, en la iglesia, es perfectamente posible. Pero también usted va al Walmart, también usted va al chino, también usted va al seguro, usted se monta en bus, usted va en pirata, en Uber, lo que usted quiera, también ahí se puede enfermar. Así que no le tenga miedo a llegar a la iglesia la próxima semana. Queremos verlo ahí, comprometido con su casa, comprometido con su familia, y que usted una vez que llegue, diga, esta semana hice el altar familiar. Solo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, hice el altar familiar y nos hemos decidido comprometernos con la obra del ministerio. Que usted lo haga. Ojo, nadie le va a llegar a preguntar nada. Que usted lo haga.
Que el Espíritu Santo ponga a usted el querer como el hacer. Que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Porque en el que en su casa hayan niños pequeños, o usted vive con una familia de 10, y haya mucho ruido, no quiere decir que usted se pueda decir, a tal hora vamos a leer la palabra. O que usted por lo menos, si usted vive solo, entonces haga una videollamada con el resto de su familia por Zoom. Vamos a compartir la palabra en videollamada. Haga algo, pero hágalo. No sea parte de la crisis. Queremos verlo comprometido, queremos que Casa Misericordia y Restauración crezca, que se comprometa y que seamos luz a las naciones, luz al barrio. Queremos ser luz en Curridabat, queremos ser luz en San José, queremos ser una iglesia que marca la diferencia. Que lo que otras no lo están haciendo, nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y que usted y yo vamos a hacer cosas excepcionales. Así como dice la palabra de Dios, que Dios hacía cosas extraordinarias por mano de Pablo, así Dios va a hacer cosas extraordinarias por mano suya, en su casa, en su grupo familiar, en su ministerio, en la iglesia, y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Cada uno sabe, cada uno, lo que le ha fallado al Señor. Cada uno sabe sus debilidades, en qué ha pecado. Es tiempo hoy, en este momento ya, de pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestra falta de compromiso, por no ser buenos siervos, por las excusas, hasta por la rebeldía. Usted sabe, solo usted, en lo que usted ha fallado. No quiera decírselo. Pronto iniciaremos un nuevo tiempo como iglesia. Debemos comenzar bien, con el pie derecho, comprometidos con el Señor, con nuestras autoridades espirituales y con la iglesia en general. Si usted decidió estar en el ministerio de Ujieres, usted se sujeta al líder de Ujieres. Si usted decidió estar en el ministerio de alabanza, usted se sujeta al líder de alabanza. Si usted decidió estar en el ministerio de maestros, usted se sujeta a la pastora Anita. Si usted decidió estar en Casa de Misericordia y Restauración, esperamos de usted sujeción. Y que usted sea un buen siervo fiel, que no pone excusas y que da una milla extra. Es bueno reconocer, es tiempo de reconocer que si soy mano, oreja, pie, sea cual sea mi función en el cuerpo, tengo que hacerla bien, con excelencia, entendiendo que se me va a pedir cuentas por lo que he hecho, tal como el Señor y sus 3 siervos en la parábola de los talentos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahí esté con su familia. Tómense de las manos y diga, Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos como familia, como casa. Primero te pedimos perdón por nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades, todo aquello que hayamos hecho que a ti no te agrada. Te pedimos que tú nos perdones, nos limpies, nos purifiques desde la planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza. Que nos hagan más blancos que la nieve, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes a caminar propósito, conforme a tu voluntad, no conforme a nuestras consideraciones personales, que seamos hijos tuyos, que reflejemos que Jesús es el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de cada área nuestra. Que Jesús sea el centro de nuestra vida, de nuestro hogar. Declaramos hoy en el nombre de Jesús. Jesucristo es el centro de nuestra casa. Jesucristo es el centro de mi trabajo, de mi estudio, de todo donde yo estoy. Cristo es el centro. Que mi actitud, que lo que yo hago, lo que yo digo, refleje siempre a Cristo. Si yo he hecho algo mal, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, lávame, límpiame, purifícame en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón como familia si no nos hemos comprometido contigo, con la obra. Te pido perdón, Señor, si como siervo no he hecho las cosas bien, si te he fallado, si no he sido excelente, si no he dado la milla extra, Padre. Yo no quiero ser parte de la crisis. Dígale usted ahí en su casa, no quiero yo y mi familia ser parte de la crisis de la iglesia. Queremos marcar la diferencia, queremos ser una familia ejemplar que se compromete con la obra, con el Señor, con nuestras autoridades espirituales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús queremos ser hombres y mujeres de bien que agradan a Dios en todo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy declaramos que Jesús es nuestro Señor. Si usted está ahí en su casa por primera vez, usted escucha un mensaje de la palabra, usted necesita a Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Usted no puede ser salvo si no tiene a Cristo. Usted no puede ir al cielo si usted no tiene a Cristo. Usted no es, por más bueno que sea, si no tiene a Cristo, no tienes nada.
Si usted está en su casa y usted nunca ha recibido a Cristo, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy declaro que Cristo Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te pido perdón por mis pecados, por mis errores y todo aquello que a ti no te agrada, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amada iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que lleve con bien, que veas la gloria de Dios en esta semana. Y espero vernos sábado y domingo en la iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos.